Hola, hoy les venimos a hablar sobre el taller de análisis de la película La lengua de las mariposas. Nuestro grupo está conformado por Sandra Patricia Craval Valencia, Daniela Cardona Gil y mi persona Isabel Blázquez España. Somos estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho del grupo B1171A de Contaduría Pública. Nuestro trabajo está dirigido por el docente Arturo Ereño Marín. Introducción. La película Las lenguas de la mariposa es una obra cinematográfica que a través de la mirada inocente de un niño y la sabiduría de su maestro logra reflejar cómo el lenguaje, la educación y las tradiciones moldean la vida de las personas y al mismo tiempo son atravesados por los conflictos sociales y políticos de su época. Esta historia, ambientada en la España de la Guerra Civil, nos invita a pensar en la influencia del lenguaje, no solo como medio de comunicación, sino como una herramienta de poder, resistencia y construcción de identidad. En este análisis se abordan las diferencias entre el habla estándar y el lenguaje cotidiano, la importancia de las tradiciones orales, el papel de la educación como instrumento de elaboración o dominación y las tensiones sociales que se reflejan en la película, conectándolas con la realidad colombiana. Es Daniela Cardona y yo les voy a hablar sobre la lengua estándar y cotidiana que podemos apreciar en la película La lengua de las mariposas. Pudimos apreciar una diferencia de lenguaje estándar y cotidiano, por ejemplo, con el profesor que siempre hablaba de una forma muy elegante, muy educada, a comparación de los niños y campesinos, que por ejemplo hablaban de manteca, la trompa, la monta, y el profesor, en cambio, era espiritrompa, refiriéndose a la lengua de las mariposas. En la película también podemos apreciar las tradiciones orales y memoria colectiva. Por ejemplo, cuando el maestro don Gregorio hace recuerdos sobre la sabiduría y resistencia en los vehículos. También podemos ver una comparación de cuando hablan de mitos como la pata sola, la Llorona y demás. La película nos presenta la educación como una disputa, ya que, por ejemplo, don Gregorio mostraba la educación como libertina, en la que los muchachos podían estudiar, dudar, aprender, tener otros puntos de vista de las cosas. En cambio, el resto del pueblo veía la educación como algo rígido, un control social en el que todos tenían que llevar unas políticas y una ideología. Desde la parte lingüística, la película también nos puede ofrecer de análisis muchas cosas, como la parte fonológica en la que podemos apreciar un acento gallego alrededor de toda la película y podemos ver diminutivos como por ejemplo, monchito. Aparecen expresiones morfosintácticas como una parte en la que dice el profesor, ¿es usted capaz de guardar un secreto? En la que podemos ver la estructura de la oración y todos sus componentes. Y en la parte léxico-semántica podemos también ver palabras como espiritrompa, en la que se refiere a la lengua que tenían las mariposas. Podíamos ver también palabras como manteca, que era refiriéndose a la mantequilla, y podíamos conseguir palabras insultos, como era cabrón perro, que se desarrollaban de la parte popular. Tensiones sociales y políticas. En la parte final de la película, la comunidad se fractura por las tensiones políticas. El lenguaje deja de ser un espacio de diálogo y se convierte en un arma de confrontación. Los insultos, las consignas, los gritos marcan una polarización que destruye la convivencia. El niño protagonista, que antes veía en el lenguaje un mundo de descubrimiento y ternura, se enfrenta a la crudeza de un lenguaje cargado de odio y división. La realidad colombiana refleja un fenómeno similar. El lenguaje político ha sido en muchos casos un factor de polarización que divide a la sociedad. Expresiones agresivas, estigmatizaciones y discursos de odio refuerzan rupturas sociales que dificultan la construcción de consensos. De esa manera, la película nos demuestra cómo las palabras no solo comunican ideas, sino que también pueden convertirse en armas de poder y discusión.
Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Cabal Valencia, le voy a hablar de la reflexión. El análisis del lenguaje de la mariposa permite comprender el lenguaje, es mucho más que un conjunto de palabras, es un medio a través del cual transmitimos valores, ideologías y costumbres, y en forma de ver el mundo. En la película, don Gregorio enseña a sus estudiantes no solo ciencia, sino también la importancia de la libertad de pensamiento, la curiosidad y el respeto de los conocimientos. Al mismo tiempo, la obra muestra cómo el lenguaje puede ser manipulado para reprimir y dividir el miedo. El maestro, tanto como el español de la guerra civil como el colombiano actual, comprende un papel fundamental. No solo transmitir conocimiento académico, sino también forma ciudadana, criterios y conciencia. Conclusión total del tema. El lenguaje es un instrumento neutro que puede ser utilizado para liberar costumbre y comunicación. Mantener vía de memoria colectiva, pero también puede convertirse en un mecanismo de control y división. La tradición oral es la educación de las tensiones políticas, muestra que las palabras tienen un poder profundo en la vida de la sociedad. También entendimos que, por ejemplo, don Gregorio tiene una forma de hablar muy culta, trata de enseñarle a los niños no con golpes ni maltratos como en ese entonces se empleaba, sino que trata de manifestarle a los estudiantes el amor por la ciencia, por las costumbres y que ellos tengan sus propios pensamientos. Esa es la conclusión.